Sí. Bueno, como figuro en los programas como director del curso, pues quiero en primer lugar agradecer a los organizadores que hayan pensado en mí, que realmente no he aportado nada más que mi nombre porque todo el trabajo lo han hecho ellos y creo que de ellos es el mérito. También quiero mostrar, recuerdo a Gregorio Peces Barba, que formó parte de esa playa de abogados, de juristas, que ya en el franquismo creyeron que la democracia era la única salida viable para este país, que lucharon por ella y que después, bueno, plasmaron sus ideas, en algunos casos en su totalidad, en otros casos cediendo en el consenso para articular la Constitución de la que ahora disponemos. En realidad, la mesa redonda se hace una pregunta, ¿cómo superar el descrédito de la justicia y de la política? Y ya han quedado al margen los medios de comunicación. Pero, en fin, yo también les llamo a capítulo porque ¿cómo superar el descrédito también de los medios de comunicación? Causas y soluciones. Pues ahora nos toca hablar de las causas. Pienso que para que una institución o una persona recobre el crédito que ha perdido o que a lo mejor nunca ha tenido, pues tiene que poner en marcha una serie de actividades, de trabajos y sobre todo de tarea del día a día. El crédito no se gana de la noche a la mañana. El crédito es algo que se construye a través de las actuaciones que los tribunales hacen a diario ante ciudadanos que, como decía antes Marcos, pues van buscando pues también un hombre justo, un hombre o una mujer, en este caso, porque ya tenemos mayor número de mujeres jueces que hombres, y que piensan que allí van a encontrar la solución. Y se encuentran con una especie de muro la mayor parte de las veces. Un muro que les impide penetrar en la humanidad, en el contacto con aquella persona que va a resolverles el conflicto que quieren plantear a la justicia, lo cual supone, por un lado, un acto de fe en la justicia y, por otro lado, un acto de civismo en cuanto que se somete a la ley la resolución de ese litigio. Yo pienso que a lo mejor esta tarea debería ser encomendada a los sociólogos, a los psicólogos o incluso a los parapsicólogos, porque, bueno, tratar de infundir crédito en aquellas personas que después de un largo peregrinaje que empiezan un conflicto en un juzgado de primera instancia, que después tienen que acudir a una sala de apelación y que al cabo de 6, 7, 8 años acuden a lo mejor a la sala de lo civil del Tribunal Supremo y al final obtienen una resolución incluso favorable y que ven como aquello que les han concedido los tribunales después de un largo peregrinaje, cuando van a ejecutarlo no pueden ejecutarlo porque el sistema falla estrepitosamente. Por eso, ¿cómo decirle a ese ciudadano que tenga confianza y que otorgue credibilidad al sistema judicial español? La credibilidad, pues yo pensaba, hace unos momentos se me ocurrió esta idea, los que tenemos ya cierta edad, cuando, bueno, en pleno franquismo, hay que decirlo, se creó la Seguridad Social, los ambulatorios y los hospitales de la Seguridad Social gozaban de muy mal crédito. Dice, bueno, este señor tiene que ir a la Seguridad Social. Lo elegante era lo privado, los tiempos vuelven hacia el franquismo y ahora también se está revalorizando lo privado frente a lo público. ¿Pero qué hizo la sanidad pública? Pues dotarse de unos profesionales entregados, de unos profesionales sobre todo humanos, en contacto con la persona que venía a solicitar sus servicios, y poco a poco se fueron construyendo una credibilidad de la que hoy disfrutan, a pesar de los ataques que están sufriendo por parte de estas políticas de desertización de lo público para entregar a lo privado, que dicen que es más barato, lo cual
es una falacia. Pueden conseguir reducir los costes, como también a lo mejor se entrega la justicia a lo privado, sobre la base de eliminar puestos de trabajo, eliminar trámites, eliminar medios, con lo cual efectivamente al final resulta un poco más barato, pero resulta un servicio que no es admisible por los ciudadanos. El juez tiene dos puntos de apoyo para ganar la credibilidad con el ciudadano que se presenta ante él. En primer lugar es recibirle. En segundo lugar, escucharle. En tercer lugar, tratar de centrarle el problema que tiene, y esto lleva un tiempo y requiere unas cualidades que no se adquieren con el horrendo sistema de ingreso en la carrera judicial del que ahora disponemos. Esto supone también una meditación sobre la necesidad de transformar este sistema. Si tenemos este juez, que a pesar del sistema de selección los hay personas que tienen esta capacidad, por desgracia, pienso yo, no tengo estadísticas que son minoritarios, y que tienen esta capacidad de comunicarle a la persona cuál es el eje del conflicto, cuál es la posición de su antagonista y las posibilidades incluso que tiene de seguir adelante o incluso, ¿por qué no?, señalarle la vía de una conciliación como posible solución más rápida de ese conflicto. Pero si este juez, que no ha tenido esta oportunidad, esta decisión de acercarse personalmente al que llega ante él, pues después sigue adelante con este procedimiento distante, escrito, en el que el juez aparece al final como un nombre dentro de una resolución judicial. Si en esa resolución tiene una cierta capacidad de razonamiento y de motivación, es posible que gane algo de credibilidad. Es decir, aquella persona que ha visto que su pretensión no ha sido satisfecha, a lo mejor, con un poco de serenidad y con la ayuda a lo mejor también de su abogado, puede llegar a entender los razonamientos lógicos, profundos, que han llevado al juez o a la jueza a decirle que no tiene razón. Y este es otro de los fallos que nos ha llevado a la pérdida de la credibilidad, la falta de capacidad, de motivación y de razonamiento por parte de los jueces. Un juez, ante todo, tiene que ser una persona que, sin desdeñar del todo pues, los adornos de la teoría y de la jurisprudencia, debe utilizar un lenguaje tan llano y tan sencillo que sea capaz de comprenderlo. Yo siempre cuento una anécdota que es real. Los que saben algo de derecho tenemos un recurso de aclaración. Es un recurso de aclaración, pero no en el sentido que yo acabo de expresar ahora, sino simplemente porque pues, se ha omitido, a lo mejor hay un error en la cantidad, donde dice 40.000, parece que deben ser 36.000. Este es el concepto del recurso de aclaración. Entonces, un abogado presentó un escrito en un juzgado diciendo que el letrado sabe y conoce cuál es el alcance del recurso de aclaración y es consciente de ello, pero le ha enseñado la sentencia a su cliente e insiste en que se la aclaren porque no entiende nada. Y entonces, pues eso parece que era el recurso de casación, y una sentencia la debe entender cualquier persona que sepa leer y escribir. Quizá no le guste, está en su derecho, pero realmente tiene derecho a comprender. ¿Y cómo podríamos ganarnos también esta credibilidad? Sigo en la línea de por qué hemos perdido esta credibilidad. Pues también porque no hemos sabido muchas veces, ante expectativas que no son individuales, hasta ahora he estado hablando de ese ciudadano que llega con su conflicto. Pero es que a los tribunales llegan conflictos colectivos de interés general, cada vez más. Y el interés general se manifiesta en muchas situaciones que son, además, el objeto de atención preferente por los medios de comunicación. Pensemos en temas de medio ambiente, pensemos en temas de carácter económico y pensemos, por ejemplo, en el tema de los bancos. ¿Cómo podríamos nosotros demostrar nuestra credibilidad ante
esos sectores? Pues en los temas del medio ambiente, por supuesto, siendo estrictos en la protección, el interés que se protege es el medio ambiente, e interpretando la norma con el uso alternativo del derecho, pero resulta que el uso alternativo del derecho se han apoderado de él los jueces conservadores, porque efectivamente esto es un salto que está al alcance de cualquiera. El uso alternativo es la interpretación de la norma, porque la norma, sobre todo cuando se refiere a intereses generales, no puede contemplar todos los casos. Y podríamos hacer también, por ganar la credibilidad, que los medios de comunicación pues, tuviesen también una situación mucho más neutra y mucho más distante y no menos de posicionamiento prejudicial y posjudicial. El prejudicial, y algunos pensarán, hemos perdido la credibilidad, si tenemos un ejemplo de estos días, el caso de Publio Cordón. Pues resulta que me temo que alguien de las oficinas de propaganda y distracción del partido gobernante ha dicho, como la situación está un poco complicada en materia económica, vamos a ver si distraemos al personal con dos situaciones que ya estaban resueltas. Esos dos detenidos que han sido puestos en libertad fueron a su vez detenidos hace 6 años. Dijeron lo que sabían, no había pasado nada nuevo. Y claro, el titular que leo en un periódico muy cercano de aquí, dice: la Grapo que cuidó o que custodió y enterró a Publio Cordón es fulanita. Y dice, bueno, pues entonces, ¿qué hacemos los jueces? Si ya los periodistas han dicho que es la que lo cuidó y lo enterró, pues ya dictemos sentencia directamente, y entonces todo lo que se ha hablado aquí, de esto de la presunción de inocencia y del papel de los jueces, sobra absolutamente. Y por último, para después pasar también al tema que quizá pues, sería aquel en el que más me gustaría participar, porque yo siempre soy inasequible al desaliento, como los hombres del antiguo régimen, y creo que hay todavía caminos para superar la situación en que nos encontramos. Y quiero terminar con una encuesta reciente, de hace 5 o 6 días, en la que se establece por primera vez un curioso escalón de credibilidad en la justicia. Hasta ahora, en bloque, era políticos, justicia, medios de comunicación, policía, sanidad, etc. Pero en esta encuesta, no sé si deliberadamente por el que la diseñó, se hace un escalón. En el puesto 27 están los jueces en el sentido de juez, este juez unipersonal al que me refería antes, este juez que puede ser próximo al justiciable. En el puesto 30 y tantos están lo que serían las salas de apelación, las audiencias provinciales, por emplear una terminología al uso de hace tiempo. Y en el puesto 40, el Tribunal Supremo. Es decir, el Tribunal Supremo se ha ganado, se ha labrado, y creo, y no es porque esté aquí y esté el sujeto pasivo delante, creo que ese descenso casi a los infiernos de la credibilidad del Tribunal Supremo se debe fundamentalmente a su actitud en los 3 sumarios abiertos contra el que yo llamé en un artículo periodístico el prevaricador compulsivo, que parecía que era una persona que se levantaba todas las mañanas con decir, a ver cómo prevarico hoy. Y el Tribunal Supremo, claro, no podía consentir eso y tuvo que actuar. Y que conste, y lo digo públicamente porque me consta, que en el Tribunal Supremo en su conjunto están bastante disgustados por la labor que ha hecho, la tarea que ha hecho la Sala Segunda, porque ahora en la encuesta aparece el Tribunal Supremo. Pero el Tribunal Supremo es la Sala de lo Contencioso, es la Sala Civil y es la Sala Laboral. Y todas ellas se engloban en este descrédito generado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y ahí también vuelvo al principio y con esto cierro. Que alguien, ya comprendo que hay otros atractivos literarios, sobre todo en el verano, y que no es algo
que apasione, pero merecería la pena, efectivamente, leer la sentencia condenatoria, porque contiene algunos puntos en los que se refleja el espíritu con el que se actuó en este caso concreto. Y hay aspectos en los que se desciende a una descalificación personal y política del sujeto por encima de la valoración que haya merecido al Tribunal Supremo, que yo rechazo, por supuesto, la actuación concreta en el caso que motiva la condena. Este es el panorama. Tenemos falta de credibilidad. Y repito, que nadie piense que la credibilidad la vamos a ganar de la noche a la mañana. Ni el Consejo General del Poder Judicial, que por cierto, en esto de la credibilidad de la justicia, creo que no tiene un papel relevante que hacer, bastante tiene si consigue articular un sistema más o menos racional de gobierno y sobre todo de nombramientos, pero que la tarea principal recae en ese juez que un día recibe a esa persona y le dice sinceramente aquello que piensa y aquello que le puede afectar en su vida, porque al fin y al cabo lo que está en juego ante un tribunal son los problemas de las relaciones de la vida diaria. Ahora, por tanto, ya termino con esta intervención y pasamos después al capítulo siguiente, como ha dicho el moderador.